Buenas noches. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema de electromagnetismo. Ok, ¿qué es electromagnetismo, no? Dice que es la relación que existe entre la corriente, entre que los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿no? Esto se sabe que hace unos tiempos atrás eh, eh, se consideraban que estos fenómenos de los cuales el campo eléctrico podría alterar al campo magnético, ¿ok? En los años 30, el físico Hans Christian Oersted dice que descubrió que la corriente eléctrica influye en el campo magnético de un imán. ¿Qué quiere decir? O sea, él hizo un experimento en una vara conductora cerca a un imán, que hace que si tú induces una corriente eléctrica en la barra, el imán, eh, su eje, o sea, gira sobre su eje. O sea, se dice que la corriente eléctrica hace que el campo magnético varíe. Ahora, en este laboratorio de electromagnetismo que hemos hecho en TechSoup, del curso de transformadores y máquinas DC, el objetivo principal es corroborar el funcionamiento de los electroimanes, que son los transformadores de núcleo E, y o también los electroimanes con núcleo cilíndrico, con corriente alterna y corriente continua. También deberíamos verificar en un electroimán la reacción entre la fuerza magnética y la corriente. En el procedimiento del laboratorio, nosotros iniciamos con un electroimán con núcleo EI. ¿Qué quiere decir? E viene a ser la forma del núcleo que tiene una forma de E invertida, y el I que es la tapa, ¿no? O sea, el, el entrar hierro que va encima del núcleo. Ahora, en este electroimán nosotros iniciamos una fuente de voltaje de voltaje regulable de 10 voltios, y la resistencia que tiene el electroimán, que es una bobina, tiene una resistencia de 13 ohmios. Ya. Ahora, hemos hecho una tabla con este primer procedimiento y nos dice que en una fuente de corriente continua, la intensidad de corriente que pasa por el aire es la misma que puede pasar por la corriente cuando el núcleo, la bobina, que tiene una cierta cantidad de espiras, está junto con el electroimán, que es la misma intensidad. Y lo mismo sucede con la tensión de voltaje, que también es lo mismo, o sea, no varía. Solo varía si introducimos corriente alterna, que según lo que hemos hecho en el laboratorio, el aire en una corriente alterna con el electroimán pasa registra un cierto voltaje, que es 9,19 voltios en el multímetro digital, y la intensidad de corriente es mayor que hemos visto con la corriente continua, y esa intensidad es de 0,585 amperes. Si hacemos los mismos pasos hasta lograr el 100% de la bobina con el núcleo, y el nuevo registro del voltaje es de 10,08. ¿Qué pasó? El voltaje aumentó, y si aumenta el voltaje por la ley de Ohm, la intensidad baja. Ya, eso quiere decir que la intensidad que sucedió en ese paso de 100%, en la intensidad llega a marcar a 0,14 amperes con la pista perimétrica. En el segundo punto, nosotros utilizaremos un electroimán con núcleo cilíndrico, que también viene con una barra mm, de fierro. Ok, ahora, en esta segunda parte del experimento,
del laboratorio, nosotros utilizaremos con el electroimán en el núcleo cilíndrico, empezaremos con introducirle una corriente alterna, ya. Pero antes, el electroimán le hemos medido una tensión de 4 voltios, una resistencia de 9 ohmios y no sabemos cuánta de intensidad de corriente pasa. Ahora, nosotros usaremos, como hemos dicho ahora, una corriente alterna, que los mismos pasos que hemos hecho con el trimán con núcleo EI, hacemos los mismos pasos con el núcleo de cilíndrico. Nos dice que según en la corriente alterna, el voltaje de lo que en la parte de aire, que es sin la barra, la tensión que nos marca en el multímetro digital es de 3,439 voltios y la intensidad de corriente es de 0,352 amperios. ¿Ya? Ahora, cuando usamos la mitad de la barra en el núcleo cilíndrico, la tensión nos sale de 3,69 voltios. O sea, si te das cuenta de lo que estaba sin nada, uso de aire, ha subido el voltaje. Por ende, la intensidad tiene que bajar. Entonces nos sale que es de 0,257 amperes. Ahora, si nosotros metemos todo la barra de hierro al cilindro, del núcleo de cilindro, del intrimán, la tensión nos sale mayor todavía, aumenta, que es de 3,89 voltios. Y la intensidad disminuye a 143 amperios. Concluye en esta ocasión este laboratorio del tema del electromagnetismo. Muchas gracias por su atención y por ver este video.